En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Con 6 de la mañana con 30 minutos, 6:30 de la mañana de este jueves 23 de enero del 2020 y nosotros desde la cabina de Radio Atalaya 680M les estamos diciendo muy buenos días y gracias por permitirnos estar junto a ustedes en este inicio de jornada. Como siempre, antes de saludar, de iniciar la jornada informativa, vamos también a darle un cariñoso saludo a nuestro compañero Carlitos Pacheco en la sala de controles y junto a mí está el licenciado Alcides Montilla y el principal de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quien también decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, es un placer, un gusto saludarle esta mañana. Mi querido Alcides Montilla, de la misma manera, Carlitos Pacheco en los controles. 23 de enero 2020. El tiempo no lo detiene nada ni nadie. Y cuando uno dice, en el tiempo me proyecto, tiene que ver si es que se cumplen sus proyectos. Claro, porque el tiempo sí es, el tiempo es ineludible, que no se va a detener, aunque se le dañe el reloj. Así es, no se detiene el tiempo. Y el tiempo seguirá su marcha. Oiga, qué maravilla aquel que creó el reloj, ¿no? Sí. Qué maravilla, porque podemos establecer el parámetro del tiempo. Imagínense si viviéramos sin tiempo, estuviéramos todos en el espacio. ¿Ah? Bueno. El orden de las... sin orden. El orden, así es, el orden natural de todo. Bueno, hay una agenda noticiosa muy importante en la antesala del fin de semana y vamos a conocerla a través de los titulares, de las primeras planas de los medios impresos de circulación nacional. Está en nuestra mesa el diario El Universo y diario El Expreso. Y luego tenemos también la revisión de titulares a nivel electrónico en las páginas de los diarios de Quito también, El Comercio, El Telégrafo también de Guayaquil. Bueno, trataremos de estar informados a través de los titulares. Vamos a iniciar con la lectura de la portada de Diario Expreso de Guayaquil. Su nota principal nos dice: el Teodoro Maldonado cambia a 8 funcionarios por desatención. El comprobado mal manejo de insumos en el área de diálisis, una de las múltiples quejas de los pacientes en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, dejó fuera de la institución a 8 funcionarios y abre la puerta a una intervención temporal. El presidente del Consejo Directivo, Paul Granda, recorrió la bodega del hospital y confirmó que el problema fue superado. Durante la visita, los pacientes expusieron múltiples quejas de la atención en ese hospital, donde hay fallas en todos lados. Y por otro lado, Diana Tamaín se defiende del juicio político con un contraataque. La presidenta del Consejo Nacional Electoral dirige su ataque hacia 2 consejeros. Asegura que el movimiento Creo, quiere el control de este organismo. Por otro lado, también nueva fecha para contratar estudio del dragado del río Guayas. La prefectura amplía el calendario. Y en la foto principal de este diario nos cuenta: Troncal 4 impacta al comercio local. La zozobra invade a los comerciantes de la calle Portete, donde se construye la Troncal 4 del sistema de transporte Metrovía. El temor es que ocurra lo mismo que en la calle Domingo Comín, donde los negocios cerraron. Por otro lado, un deslave sepulta a una familia en Penipe. La limpieza de la vía permitió encontrar a los 5 cadáveres que estaban dentro de un vehículo.
En otros temas, el financiamiento de multilaterales recupera su brillo. El 2019, año en que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los préstamos multilaterales subieron a 12.035 millones de dólares. Así también hay temor en la mutación de neumonía en China. El coronavirus ha causado ya 17 muertes en ese país. Ecuador espera las directrices de la Organización Mundial de la Salud para actuar al respecto. En lo nacional, la prueba Ser Bachiller acumula cuestionamientos. El examen desilusionó a los estudiantes que hallaron diferencias con las preguntas del simulador. De esta manera cerramos la lectura de Diario Expreso y le damos paso al licenciado Alcides Montilla con más información. Así es, efectivamente, saludando a la Teresa y también allá a Carlos en los controles y por supuesto también a Stalin Poveda. Aquí están 6 titulares que nos trae la portada de hoy de Diario El Universo, el mayor diario nacional, 23 de enero del 2020. La primera, con una foto grande donde se ven a los futbolistas de Barcelona, equipo de fútbol que ayer ganó en Montevideo 2-0 a un pobre conjunto uruguayo que se llama Progreso. También Atamaín, se refiere a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, habla de violencia machista durante una comparecencia a la Comisión de Fiscalización como paso previo a su interpelación o juicio político en la Asamblea Nacional. Otros titulares: Ecuador hace controles para prevenir coronavirus. Colombia da seguimiento a un viajero pero descarta casos. Autoridades no han detectado casos del mal chino. La Organización Mundial de la Salud analiza una alerta sanitaria mundial. Otros titulares, con una foto. Deslave acabó con una joven familia en Guano, Chimborazo. 5 personas quedaron sepultadas por un derrumbe en su auto. A 6 kilómetros de Riobamba está la parroquia Licán. De ahí salió la familia víctima de este desastre. También el Ser Bachiller levanta protesta, esta forma de clasificar para la siguiente fase, o sea, para la matriculación universitaria. El denominado Ser Bachiller tiene una serie de quejas y protestas porque los alumnos dicen que les han tomado algunas cosas que no saben o no les dijeron que les iban a tomar. Y finalmente, otro tema recurrente que parecería que fuera ya de todos los días y en todos los años: el IES reacciona a fallas con despidos. Se trata de una decisión que tomó el presidente del IES, Paul Granda, para corregir problemas de la falta de medicinas y de insumos en la unidad de diálisis del sur de Guayaquil del Hospital Teodoro Maldonado Carbó. Estos fueron los titulares que hemos leído, y si quiere podemos leer también los titulares de Diario El Comercio. Rapidito le vamos a leer estos titulares de la página web de Diario El Comercio. Dice: la Asamblea aprobó reformas al Código de la Democracia, entre ellos el tema de las circunscripciones electorales, que también va. Listas las reformas para las elecciones generales del 2021, dice también el Diario El Comercio. También Verónica Artola, la gerente del Banco Central, dice: prevemos que la inversión pública se recupere este año, así lo esperamos. Y finalmente, la izquierda quiere agruparse sin el gobierno ni el correísmo. Bueno, titulares que hemos leído del Universo de Guayaquil, el Expreso también de Guayaquil, y en la página electrónica los titulares de el Diario El Comercio de Quito, estimado Stalin. Toda mi alegría con que llegué y saludé a mis compañeros se ha trastocado en tristeza. Acaba de fallecer un hermano de mi madre, don Milton Granoble Macías. Me acaban de enviar un mensaje los familiares. Uy, hermano. Y realmente era un familiar muy querido. Debe ser. Como queremos a toda nuestra familia. Por supuesto. No podemos dar más detalles porque todavía tenemos que saber dónde va a ser su velatorio y él vivía en Manaví. Y su entierro final. Vivía aquí en Guayaquil, y estaba atravesando por una situación de salud también delicada. Bueno, hoy ha fallecido. Queremos también abrazar y exteriorizar a toda la familia este sentimiento que me embarga de pesar. Por supuesto, ¿no? Y que bueno, Dios ha tomado una decisión respecto a la vida
de mi tío, como es la vida, no es de uno. Dios se la otorga y Dios se la quita. Así es, así son los destinos de la vida del hombre. Así son los destinos de la vida del ser humano, efectivamente. Más adelante tendremos detalles, información de dónde va a ser su velación. De todas maneras, para mi tío, paz en su tumba, para los familiares, este abrazo de sentimientos, de solidaridad y de familia, que siempre hemos estado unidos. Y entender que es el tránsito de la vida del ser humano por la tierra, por este espacio terrenal, que estamos de pasada, que somos pasajeros del tiempo. Y llega un momento en que, bueno, llegamos a la estación, esa estación donde Dios nos reserva un espacio, ¿no?, celestial al lado de su misericordia, que entenderemos estará mi tío Milton Granoble, paz en su tumba. Así es, Stalin. Permítame presentarle nuestras condolencias y nuestro pesar por el fallecimiento, como acabas de comunicar de tu tío. Y como tú dices, el destino nos tiene deparado también eso, ¿no? Nacemos, vivimos, nos reproducimos y morimos. Esa es la trama de nuestra historia como seres humanos. Uno quisiera vivir toda la vida para disfrute de amigos, familiares, pero la vida no nos va a permitir nunca eso, por lo menos mientras vivamos aquí en este planeta. De repente pues que en algunas circunstancias vivamos por siempre, pero mientras tanto pues así es, son tramos de la vida, nos afecta como amigos, que somos y compañeros también, y te reitero nuestras profundas condolencias, Stalin. Gracias, mi querido Alcides, muchas gracias. Me sumo a ese abrazo solidario y mantener la esperanza de que nos vamos a encontrar en esa estación, como usted dice. Eso es una gran promesa. Así es una gran promesa y esperemos que en la práctica se cumpla. Alcides y Teresa, yo no sé si ustedes se han enterado de que el Consejo de Participación Social y Participación Ciudadana se ha dedicado en estos últimos tiempos a hacer masivos reconocimientos a ciudadanos. Esa es una tarea que le corresponde. Déjeme decirles qué es lo que ha pasado, déjeme comentarles. Y resulta que en Quito han hecho un reconocimiento como a 100 personas, en masa, entre lo que han reconocido al señor Isa, al dirigente indígena Isa. Le han hecho un reconocimiento por los aportes invalorables del trabajo organizativo comunitario y por la defensa de los derechos de los ciudadanos. Usted me preguntó si eso es una de las competencias. No, señor, dedíquese a hacer lo que tiene que hacer. Y ahora se ha dedicado el Consejo de Participación Ciudadana a repartir reconocimientos con actores de la sociedad civil, para actores de la sociedad civil, que si queremos hacer un reconocimiento tenemos que reconocer en ellos valores cívicos, de respeto a derechos, ¿no es cierto?, de trabajo que vayan en la línea de reivindicación de los valores culturales, étnicos. Pero un reconocimiento del señor Isa, créame, por parte del Consejo Social de Participación Ciudadana, es una ofensa a la conciencia ciudadana. O sea que aquí hay que estar y provocar anarquismo, generar violencia y generar delincuencia y respetar a la autoridad, cerrar las válvulas de petróleo, quemar los edificios de control en el país, faltarle respeto a la autoridad, a la policía, secuestrar policía, destruir bienes públicos y bienes privados. Hay que hacer eso para que tengamos un reconocimiento público de una quinta función del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Esto no hace más que abonar la necesidad de que desaparezca. Y yo creo que esa es la línea y no la disputa del pastel que hoy tienen entre la Asamblea Nacional para repartirse la troncha por los nombramientos de los organismos de control. Esta función debe desaparecer, señores. Claro, la opción de desaparecer está truncada, está como quien dice detenida, porque sus firmas no fueron calificadas todas y evidentemente se las rechazaron. Y la que prospera es justamente el reparto de la torta.
a dónde van las nuevas responsabilidades o las responsabilidades que se disminuyen al Consejo de Participación Ciudadana, entonces van a ir a la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional la institucionalidad con legitimidad para abordar y asumir estas responsabilidades. Interrogantes que se despejan porque ya todos sabemos cuál es el nivel de credibilidad que tiene este organismo a nivel de la Asamblea Nacional. Así están las cosas y el debate continúa y a los ciudadanos nos ven la cara de tonto porque nos invitan a votar para determinar cuál es el destino de este organismo y otros deciden por lo que nosotros resolvemos en las urnas. Condenable, rechazable, dedíquense a hacer lo que les queda por hacer y tienen que nombrar unas autoridades en estos días, nómbrenlas. Dedíquense a hacer lo que tienen que hacer. Sobre la lucha contra la corrupción no hacen nada. Lo que hacen es calentar las denuncias de la comisión de la sociedad civil de anticorrupción y de los diputados o asambleístas y periodistas investigativos que ponen de manifiesto a la opinión pública procesos de corrupción y de impunidad que se vive en el país. Ellos no hacen absolutamente nada. ¿Y sabe a qué están dedicados también? A ir al Palacio de Carondelet, al ministro de Finanzas, para que le demos más presupuesto. Y yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué quieren presupuesto? Para no hacer nada. Señores, ese presupuesto es del pueblo ecuatoriano y se lo asigna a las instituciones que tienen roles y funciones y competencias y que en la práctica lo cumplan. Consejo de Participación Ciudadana no lo está haciendo. Está en terapia intensiva, de tal manera que no hay que encontrarle la medicina para que se recupere. Esto sería el presupuesto, sino que hay que quitarle lo que se le está inyectando para que en ese estado cataléctico desaparezca. Se da a entender entonces que la Corporación de Seguridad, Consejos de Participación Ciudadana y Control Social no tiene nada que hacer, pues. Porque mire, estoy leyendo la información del diario La Hora, dice, se entregaron 104 condecoraciones. 104. Esto es en Quito, lo han hecho aquí en Guayaquil también. A distintos actores sociales, entre ellos a Leonidas Issa, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, por, abro comillas, su trayectoria en temas de participación ciudadana, derechos humanos y la organización social en la provincia de Cotopaxi, dijo el presidente, estuvo ahí. Mira, pero fíjate, ahí estuvo. Pero fíjate, si la comunidad quiere reconocer en esa dirigente el rol a favor de su comunidad en defensa de los derechos humanos, que la comunidad se lo reconozca. ¿Por qué tiene que reconocerse en los consejos de participación ciudadana? Eso no, además, no le corresponde. Pues. No, y además, con los últimos aconteciimientos donde él participó violando derechos humanos, perdóneme, claro. ¿No es cierto? Irrumpiendo contra la autoridad. O sea, esto es una contraposición, esto no tiene sentido. ¿Qué está buscando el Consejo de Participación Ciudadana? Está buscando apoyo. Está justamente adoptando la posición de un brazo político del movimiento indígena. Está congraciándose simpatías de cara a lo que viene, porque ellos van a estar más allá del 2021, ellos van a estar hasta el 2023. Eso es lo que están buscando, señores, a buscar apoyo y protección a otro lado, porque ese organismo tiene que desaparecer. Así que no nos crean a los ciudadanos tontos y utilicen y malgasten el dinero haciendo este tipo de actividades y acciones que no le corresponden. Oiga, y claro, como usted dice, ese es en el fondo ese es la intención de buscar apoyo, porque dentro de muy poco o se le quitarán las potestades en el caso de la asamblea o se irá a una consulta popular para hacer desaparecer este organismo. Claro. Entonces necesitan de un apoyo y claro, ¿qué más que el apoyo del sector indígena? Por eso le entregan a este señor Issa, le entregan a esta condecoración, y yo creo que a él le debe haber quemado la mano realmente, porque si tiene conciencia y un poco de pudor, hubiese recibido esa condecoración, porque le quema la mano, porque aquí dice por su trayectoria en temas de participación ciudadana, derechos humanos. Bueno, entonces hagamos una encuesta, mi querido Alcide. Hagamos una encuesta y preguntemos
si el que el señor Issa frente a la opinión ciudadana es un defensor de derechos humanos o es un violador de derechos humanos. Entonces pongamos esa encuesta para ver qué. Consulten a la ciudadanía, pues. Antes de darle reconocimiento, pidan una percepción de la ciudadanía y de la opinión pública respecto a ese rol. Pero realmente es desfachatado, es vergonzoso y descubre y pone al descubierto en su pureza, en su transparencia, en todo lo que ocurre, la anatomía, ¿no?, de la situación que está el Consejo de Participación Ciudadana. Un organismo que precisamente representa a la ciudadanía, pero en su actuar al parecer no. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. En este momento establecemos contacto vía telefónica con Patricio Alarcón, el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, a quien también le decimos muy buenos días. Así es, efectivamente, lo saludamos al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, don Patricio Alarcón. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. Estoy aquí con el director del programa, el sociólogo Stalin Poveda, y con nuestra compañera Teresa Marchán. Don Patricio, ¿efectivamente nos conviene ingresar a la Alianza del Pacífico o usted cree que hay que todavía recorrer bastante camino? Muy buenos días, Alcides, buenos días, Stalin, buenos días, Patricia, un cordial saludo a la audiencia de Radio Atalaya. Y definitivamente nos conviene seguir abriendo mercados. El Ecuador es un mercado pequeño, 17 millones de habitantes. Nosotros necesitamos mayores volúmenes de ventas, nosotros necesitamos exportar más, nosotros necesitamos atraer capitales. Y sobre todo nosotros necesitamos atraer inversión, y para eso sirven los tratados de libre comercio. Usted me pregunta, ¿es necesario concretar y cerrar más tratados? Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, paralelamente el gobierno tiene la obligación de entablar, de trabajar ya en una agenda de competitividad, cosa que no viene haciendo durante los últimos años. En este país existen ciertas distorsiones, es difícil hacer negocios, es difícil competir, los costos de producción son altos, aún quedan pendientes algunas tareas en cuanto a lo que se debe hacer en una reforma tributaria. Acuérdese que nunca se bajó el impuesto de salida de divisas, acuérdese que en este país tenemos la carga más alta de aranceles, especialmente para importar materias primas y bienes de capital. Acuérdese que en este país tenemos una alta carga fiscal, siguieron incrementando impuestos. En este país es difícil contratar a personal, no se puede contratar por horas, la jornada laboral es más corta que en el resto de la región. Para contratar un eventual existe un recargo del 35% adicional. Entonces, es difícil hacer negocios en este país, no han liberado la economía y debemos trabajar en eso. Don Patricio, para ir a una alianza, a unirse a la Alianza del Pacífico, hay que un poco eliminar los resquemores entre los países que pertenecen actualmente a la Alianza del Pacífico con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, con México. ¿Qué situaciones controversiales tenemos en el comercio, por ejemplo, en este momento con ellos? Mire, el único país con el que debemos desgravar ya aranceles es con México. Ya tenemos un acuerdo comercial por la CAN, con Colombia, con Perú, y ya tenemos un acuerdo comercial con Chile. México es un país que tiene un mercado enorme, exporta mucho porque está cerca de los Estados Unidos, tiene una industria más competitiva. ¿Por qué? Porque se ha preocupado. Existe existió un apoyo por parte del gobierno en priorizar ciertos sectores y darle ciertos beneficios. Lo que nosotros tenemos que hacer es negociar inteligentemente, es decir, los productos de las industrias sensibles tienen que desgravar poco a poco los aranceles de los productos que entran de México. Muy importante va a ser la negociación. Pero insisto, en el Ecuador, para vender en el mercado interno, para vender en el mercado externo, para seguir ampliando los tratados de libre comercio, debemos trabajar en la competitividad. Correcto. Debemos trabajar con el sector productivo. Bien. Buenos días, le saluda Stalin Poveda, Patricio Alarcón. Usted
ha expresado en una reunión que han tenido, asistieron varias cámaras, que en el país todavía hay alternativas para salir de la crisis, generar desarrollo, pero en el marco de estas alianzas que se pretenden incorporar, ¿cuáles son las asimetrías y las ventajas comparativas o competitivos de ventaja que tenemos para entrar a un mercado tan exigente como es el tema del mercado de la Alianza del Pacífico? Mire, primero que ya tenemos convenios, la mayoría de países, según lo que tenemos que hacer es abrir el mercado o firmar un acuerdo comercial con México. Nosotros sí tenemos ventajas comparativas. Nosotros somos mucho más eficientes produciendo camarón, por dar un ejemplo, que México. Nosotros somos muy productivos en la producción de banano. Podemos exportar mayores cantidades de cacao, por dar un ejemplo. Las florícolas en el Ecuador son más eficientes. O tenemos mayor exportación. No sé si México produce flores, por darle otro ejemplo. Entonces existen algunos productos donde vamos definitivamente a beneficiarnos. Existen otros productos que se van a ver complicados, como la industria de la línea blanca, la industria metalmecánica. Ventajas tenemos, productos tenemos para exportar, tenemos que ser muy inteligentes en las negociaciones y sobre todo el Ecuador sí puede salir de la crisis. Correcto. El tema es que hay que cambiar de modelo, no podemos seguir con fuera de lo que usted me pregunta acerca del tratado. El Ecuador tiene oportunidades, evidentemente, pero tiene que cambiar de modelo, no puede seguir manteniendo el gasto público que mantiene, tiene que atraer divisas de afuera, tiene que brindar la seguridad y respetar las reglas de juego por medio de la seguridad jurídica, no puede seguir incrementando impuestos como lo hizo el gobierno pasando esa ley de simplicidad tributaria que aumentó impuestos a los dividendos, que eliminó deducciones, que incrementó ICES, que incrementó el impuesto a la venta. Eso no puede seguir haciendo porque pierde competitividad de la industria, el ciudadano tiene menos plata cada vez. Correcto. El Ecuador no solo tiene que bajar el gasto en su estructura, en el pago de sueldos, pero también no puede seguir manteniendo empresas públicas a pérdida. No han sido proactivos para cerrar las empresas públicas que pierden plata, para entregar a la delegación de la administración privada las empresas que no son eficientes. Mire, aún no se ha hecho nada por abrir los sectores estratégicos. ¿Por qué solo Petroamazonas y Petroecuador siguen manejando el sector petrolero? El sector petrolero se debe manejar por medio del sector privado, la distribución, la refinación, la importación de derivados de petróleo. Ahí hay un potencial enorme para que lleguen divisas del Ecuador. El sector eléctrico todavía es altamente regulado. Sacar un permiso para abrir una hidroeléctrica se demora 2 años, en construirla se demora 2 años más. No hay más oferta de electricidad. Las hidroeléctricas que se construyeron en el gobierno anterior siguen siendo mal manejadas y en algunas hay que invertir dinero y repararlas, pero no se las delega a la administración privada tampoco. Correcto. La transmisión eléctrica sigue en manos solo de SELEC. SELEC tiene miles de empleados. Solo por darle ciertos ejemplos, la industria de telecomunicaciones es altamente regulada. No vienen más operadores de este país. No incrementa la oferta de comunicación. Entonces, el ciudadano sigue pagando ese costo. Correcto. Mire lo que pasa con la Corte Constitucional. No se pronuncia acerca de la consulta previa, consulta popular, acerca de la minería, y no llegan grandes capitales al país para en esta industria. Entonces, tenemos un potencial enorme, pero seguimos equivocados en cuanto al modelo y hay una falta de proactividad en el manejo económico. Correcto. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿hay esperanza que este gobierno tome decisiones en la línea de cambiar el modelo? Que yo creo que también hay que ver el carácter del Estado completo, hay que hacer tener una visión estructural de cambio del rol del Estado, y bueno, para que esto pueda generar una sinergia con el desarrollo productivo, con las empresas. Esto en la práctica no solamente se logra con modificaciones o puesto en vigencia de nuevas leyes, que finalmente no contribuyen a esa dinámica, por lo contrario entorpecen. Se logra con decisiones políticas. ¿Y ustedes qué planteamiento tienen o qué esperan como decisiones políticas desde el poder para que esta situación cambie? Mire, lamentablemente, yo tema que se me olvidó,
que tampoco tenemos el capital de trabajo necesario para poder mantener y crecer la mayoría, especialmente los negocios pequeños y medianos. No hay la plata, los intereses son altos, los plazos en los cuales se presta dinero también son cortos. Y mire, yo, de acuerdo a lo que usted me pregunta, yo lo que le puedo decir es, se han demorado tanto en tomar decisiones que ahora se viene un año electoral. Entonces va a ser muy difícil que pase una reforma laboral. No creo que se les va a ocurrir una nueva reforma al Código Tributario, no creo que que van a poder pasar una reforma al Código Monetario. De lo laboral también, pues, ¿no? Entonces ya no tienen mucho poder de negociación dentro de la Asamblea. Y la popularidad ha bajado tanto que piensan dos veces cada vez que van a tomar una decisión. Entonces lo veo muy difícil. ¿Cuál es la agenda de competitividad, un poco para conocimiento público, que ustedes han planteado? Nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo que hay que eliminar las distorsiones en el Ecuador. Venimos pidiendo hace tiempo que se elimine el impuesto a salida de divisas, venimos pidiendo hace mucho tiempo que se bajen aranceles en bienes de capital, en materias primas, venimos pidiendo hace mucho tiempo que se solucione la facilidad para que se pueda trabajar en negocios de generación de electricidad, para que se pueda bajar el costo de electricidad, solamente por darles algunos ejemplos. Hemos venido pidiendo hace mucho tiempo que se envíe a la Asamblea un proyecto de ley para reformas en el Código Laboral. Hemos sugerido desde hace tiempos que se hagan cambios en el Código Monetario para que pueda venir la banca internacional, para que puedan ampliarse los depósitos en el país, para que existan mejores condiciones de manejo de capital de trabajo. Hemos pedido reformas en el IES. ¿Y para qué? Para que los fondos de pensiones de los trabajadores se puedan transar en el mercado de valores, para que las empresas tengan más capital de trabajo y para que los trabajadores puedan adquirir propiedad en las acciones de compañías, puedan tener un rendimiento, puedan comprar obligaciones, puedan comprar papel comercial. Son algunas de las propuestas, pero lamentablemente nadie se ha preocupado en una agenda verdadera de competitividad. Nosotros creemos que el que podría tener el liderazgo, la persona que podría tener el liderazgo para hacerlo porque viene de un entorno empresarial, porque al parecer tiene liderazgo, es el vicepresidente de la República. Ajá, eso han pedido ustedes, que él maneje o lidere esta agenda, ¿no? ¿Perdón? Ustedes han pedido que el vicepresidente lidere esta agenda. Por supuesto, porque es un hombre que conoce del sector, que conoce el sector privado, viene el sector privado, y finalmente es alguien que puede tener liderazgo, porque lamentablemente vemos que en las otras carteras de Estado no pasa nada. Correcto. Patricio Alarcón, queremos agradecerle su comparecencia, habernos atendido en este contacto telefónico. Muchas gracias. Señores. Muchas gracias. Hemos dialogado con el presidente de la Cámara de Comercio de Quito y a continuación del corte comercial vamos a seguir abundando también en los temas de aspecto económico. Ya está con nosotros el ingeniero Johnny Alcíbar, jefe de planificación del Servicio de Rentas Internas de la Zona 8. Pero en este momento nos vamos a una pausa comercial y continuamos con más de su programa Sin Amarres. De opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Con el agua potable en Las Delicias, vivir aquí es una maravilla. Y ahora bañarse y cocinar es una delicia para mi familia. Con la nueva red en Las Delicias, aseguramos calidad, continuidad y salud para 6.500 habitantes de la zona. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños por un Guayaquil que sueña en grande. En el 2020, con tu carro revisado, todos estaremos más seguros. No importa el dígito en que termine tu placa. Aprovecha que la revisión vehicular es para todos. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Y arranca este nuevo año con la tranquilidad de manejar un carro en buen estado para tu familia. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil.
Si no conseguiste un cupo para la universidad, con nosotros tienes un cupo para asegurar tu futuro. Con el nuevo programa municipal Sueño, Estudio y Aprendo, los guayaquileños podrán beneficiarse con becas para capacitarse gratuitamente en distintas carreras técnicas. Conoce los requisitos en guayaquil.gov.es y postúlate para una beca del 3 al 31 de enero. Cada gesto, cada acción, cada obra es un sueño cumplido. Alcaldía de Guayaquil. Con el agua potable en Las Delicias, vivir aquí es una maravilla. Y ahora bañarse y cocinar es una delicia para mi familia. Con la nueva red en Las Delicias, aseguramos calidad, continuidad y salud para 6.500 habitantes de la zona. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños por un Guayaquil que sueña en grande. Ñaño, subirte a un bus con aire cuando el calor azota es sí. El otro día casi no envió el deber a tiempo si no hubiera sido por el wifi del paradero. Me sentí aniñado de cuando me subí con mi silla de ruedas en un bus con elevador. Chuzo, el otro día casi me pierdo un peloteo, pero llegué bacán en bus con el app Movit. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Soñando en grande, haremos cosas grandes con la Alcaldía de Guayaquil. Este es un testimonio de bullying y de cómo yo lo superé. Sí, al igual que a ti se burlaban de mí en el colegio, por mi peso. Me hacen stickers, memes, comentan mis fotos con groserías. Incluso algunos se burlan de mí en mi lugar seguro, mi trabajo. Y solo tú puedes parar esto. No compartas, denuncia. Si compartimos el mismo mundo que tú. Alcaldía de Guayaquil. Soñemos en la mañana, en la tarde o en la noche, no importa el horario, porque Radio Atalaya siempre te acompaña. Quizá se desinformó ayer cuando se dijo que ya estaban bajo el amparo de las Naciones Unidas y de la Iglesia dialogando. Luego hubo un desmentido del sector de la CONAIE. La credibilidad y el prestigio no son un accidente. Gracias a ustedes por acompañarnos día a día en estos primeros 3/4 de siglo. Propiciar el anarquismo en una sociedad en el marco de demandas sociales, de decisiones del gobernante y de reivindicación de derechos, dicho así, podría ser que ese libre juego democrático de una salud institucional democrática de una sociedad. Pero cuando eso se convierte en un anarquismo, entonces es condenable. En nuestras bodas de brillantes, vaya donde vaya, siga con las voces de Atalaya. 75 años de buena radio, defendiendo la libertad de expresión del país. Fin del espacio publicitario. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. De la mañana con 8 minutos. En este momento, como lo habíamos anunciado, ya está junto a nosotros el ingeniero Johnny Alciber, jefe de planificación del Servicio de Rentas Internas de la Zona 8. Esto es Guayaquil, Durán y San Borondón. Le damos la bienvenida, hablaremos de la vigencia de la ley de progresividad y algo de tributaria. Es un largo título, pero de esto hablaremos sobre su aplicación, porque su aplicación está en entredicho por algunos recursos que se han puesto sobre esta ley. Eso lo vamos a discutir más adelante. Pero antes queremos, con nuestro invitado, analizar el histórico de recaudación, ¿no?, a nivel tributario. Es muy importante para ver cómo se fortalece la cultura tributaria y cómo se incorporan más sujetos tributarios dentro de este proceso. Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días. Muchas gracias a Radio Atalaya y a los ciudadanos que nos escuchan por su atención. Efectivamente, ya habiendo cerrado el año 2019,
y ya empezando los nuevos retos del 2020, es importante señalar realmente la contribución de la ciudadanía, ¿no? Correcto. 2019 estamos bastante satisfechos en haber logrado una recaudación. 19, sí, de 14.269 millones. Esto fue un crecimiento del 2.8 a nivel nacional respecto al año anterior. Perfecto. O sea, en millones de dólares, ¿cuánto significa eso de 2.8? Estos son casi, vamos hablando como 200, aquí tengo la cifra, son casi más de 400 millones adicionales de incremento entre un año y otro. Considerando que el año pasado, hay que hacer un ajuste, hubo un evento que se llama remisión tributaria, que obviamente eso fue un tema excepcional, ocasional, por esa única vez, y que este año no se ha dado. Haciendo ese ajuste, uno puede hacer una base de comparación más, justamente, más lógica, ¿no? Comparable, y se da evidencia de este crecimiento del 2.8. ¿Y la meta era de...? La meta era casi 14.380 millones. Estuvimos cerca de la meta. Exactamente. Lo importante destacar es que a pesar de que fue un año complejo en lo económico, en lo social, en lo político, con manifestaciones en el mes de octubre, obviamente que también con problemas a nivel de ventas de algunos sectores, que eso es de conocimiento público, se logró mantener el cumplimiento de gran parte de la ciudadanía de los sectores. Digo una cosa, esto es una curiosidad más que una pregunta. ¿Puede ser la recaudación un indicador de cómo está la dinámica económica del país? Puede tomárselo como un indicador. Porque al final, toda la vida usted está hablando de crisis. Pero cuando me remito al histórico de recaudación, resulta que aumenta. Sí. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice? Que hay una economía dinámica que está funcionando. Pero también podemos agregar que hay menos evasión fiscal y defraudación. Por supuesto. Claro, pero igual, porque así haya evasión, estar vinculado a una actividad productiva, que cuando ya la formaliza, la recupera, ¿no? Igual es la dinámica económica, porque eso es lo que me preocupa. Y otra cosa, por ejemplo, cuando uno dice, he llegado a la meta de 14.000, 17.000 millones. Hemos entrevistado aquí especialistas tributarios y dicen, bueno, eso es lo que han recaudado. Pregúntele al Servicio de Rentas Internas cuánto tiene que devolver de eso. Muy bien, el proceso de recaudación de impuestos es justamente esa dinámica. En ocasiones, dentro de un ejercicio económico, hay empresas, personas que pueden pagar de más o estar pagando de menos. Cuando se paga de menos, obviamente ese es el rol de la administración tributaria: detectar esos nichos de evasión, generar los procesos de control, facilitar el cumplimiento y poco a poco ir recabando ese tributo. Cuando se ha pagado de más, que también puede ocurrir como en cualquier sistema tributario, la administración ejecuta un proceso de devolución a distintos grupos: exportadores, grupos prioritarios, sociedades, personas naturales, y efectivamente nosotros lo hacemos. Incluso hoy en día devolvemos por internet, tanto a grupos prioritarios como a sociedades, como a personas naturales, por ciertos montos. Y eso también es una facilitación. Por IVA y por declaración de impuesto a la renta. Por impuesto a la renta y por otros tributos que están también por ley sometidos a devolución. Correcto. Sigamos con la evolución. Nos interesa ver cómo va evolucionando cada año, tomar un parámetro los 3 últimos años hacia atrás, para ver qué impacto ha tenido esto. Así es. Si nosotros damos cuenta, solamente aquí en la provincia del Guayas, tuvimos un crecimiento del casi 3.6%, es decir, la provincia generó una dinámica de crecimiento en impuestos incluso superior al promedio nacional. Impuestos y también contribuyentes. También. O sea, lo que estamos hablando es que hay un aumento tanto en la base de personas que regularizan, que se inscriben, que empiezan a hacer sus declaraciones de impuesto a la renta, como también en los montos. Esto se debe a 2 factores. Como le decía, es a una cultura que hace que las personas cada vez estén tratando de estar al día en sus obligaciones. Correcto. Ya un poco hemos evidenciado en el SRI esa cultura de dejar los impuestos para el último, de ser las últimas las prioridades. Y si antes, 15 años atrás, teníamos que un 20% de los contribuyentes declaraban a tiempo, hoy en día nuestros procesos de control han logrado que casi un 80% de estos contribuyentes estén a tiempo. Y hay multas si tú te atrasas en tus declaraciones, por ejemplo. Sí, si tú no matriculas el carro a tiempo, hay multas. Tanto por no haber cumplido con la obligación, que se llama la obligación ¿Y cuál formal? debe ser el parámetro del ciudadano al inicio del año? Por ejemplo, yo sé que debo al inicio del año ir a pagar mis impuestos. ¿Qué debo de hacer en lo tributario al inicio del año? Claro. A ver, vamos hablando primero del impuesto a la renta, ¿no? Impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque ya acabo el año fiscal y yo en enero
los empleadores, sobre todo la gente que está en relación de dependencia, recibe un formulario 107. ¿Qué es ese 107? Es un formulario que le da al empleador y dice, aquí están sus ingresos, sus sueldos, comisiones, ganancias, y también sus descuentos del seguro social, sus descuentos de gastos personales y también sus retenciones que yo le he hecho vía nómina. Entonces viene el ciudadano y dice, bueno, ¿cuáles han sido todas mis fuentes de ingresos que están reportadas y que están declaradas? Mis sueldos, tal vez alguna honorarios por ejercicios profesionales, alguna actividad comercial, algún alquiler. O algún dinerito que le dé el banco por el dinero que tiene también. Rendimientos financieros, claro, exactamente, también. Como una póliza menos de un año o algún instrumento o algún dividendo. Entonces el ciudadano consolida todos sus ingresos y saca una masa de ingresos. Pero a su vez la renta habla sobre la renta, la ganancia. Ahí vienen las deducciones. Las deducciones son gastos personales, seguridad social y todos aquellos gastos inherentes a la realización de una actividad económica que me genere renta. Es decir, si yo tengo un departamento que lo estoy arrendando, yo tengo que pagar impuestos prediales. Eso me lo puedo rebajar. Tengo que darle mantenimiento a ese departamento. Esos mantenimientos me los puedo rebajar. Entonces, todos esos gastos tienen que estar sustentados en comprobantes de venta autorizados por el SRI. Es decir, no puedo yo descontarme si no tengo un sustento. Y todo eso voy rebajando. Y hago el cálculo, base imponible, mi impuesto, y me sale, voy a dar una cifra de ejemplo, $200 tengo que pagar, o $300. Pero a mí en las retenciones que me han hecho, tanto el que me ha retenido como empleador, como cualquier empresa que me ha hecho por mis honorarios una retención, hago el cálculo y tengo yo retenido $180 de esos 200. Y se les cuento. Entonces, yo lo que hago, me descuento. Claro. Ahí tienes más plata tú, sí. Hago descuento, pues ya no le pago 200 al IVA, le pago 20 nomás. Pago 20, claro. O puede ocurrir que esas retenciones no eran 180, eran 250 o 300. Y yo digo, bueno, aquí tengo un saldo a favor. Exacto. Y hay gente que dice, ya eso no me devuelven. Es falso. El SRI no, devuelve, a mí me cuenta que se me han devuelto. Y se devuelve, porque esa es la dinámica de los tributos. En ocasiones se paga de más, se paga de menos, y la norma y los estados garantizan tanto el proceso de recolección de tributos como también de devolución de tributos. Así que no es algo excepcional que haya que devolver o algo malo que haya que devolver. Es parte del derecho que tiene el ciudadano cuando cumple con sus obligaciones. Y si ha pagado de más producto de este sistema que retiene, que causa y que liquida, es como quien dice a favor y en contra. A favor. Ahora, para comprensión de la ciudadanía, ¿cómo o a través de qué canales puede hacerlo? Muy bien. Puede hacer la declaración. Sí, las declaraciones. Pero estábamos solamente en la declaración de impuestos a la renta. Y los otros procesos. Tenemos también, por ejemplo, la declaración de IVA. De IVA. Que se hace eso mensualmente o semestralmente, dependiendo si son tarifas 0 o 12% de IVA o si le retienen todo el IVA a la persona. Ese es otro de los impuestos que se da regularmente en la actividad del día a día, ¿no? Por un arriendo, eso se hace mensual. Por un honorario, se hace mensual en la mayoría de casos. Hay algunos casos en los cuales ¿se seguirá haciendo mensual? Mire, con la última ley justamente de simplicidad tributaria, hay un régimen especial para microempresarios que busca fomentar el emprendimiento, ¿no? Y también reduciéndole, en este caso, cargas u obligaciones tributarias. Este régimen prevé una tarifa única del 2% sobre ingresos a efectos de facilitar el cálculo, la liquidación del tributo. Simplemente de ingresos del 2% paga eso. Y además le permite hacer declaraciones ya no mensuales de IVA o de ICE en algunos casos, sino semestrales. Este es un régimen especial. Eso es un régimen especial. Para el RICE. Este, digamos, es otro régimen especial. Es otro, claro, o sea, para los artesanos y todo eso. Exactamente. El RICE es un régimen enfocado a un microempresariado más pequeño, que vende usualmente a consumidores finales, y que pequeños negocios, y que tienen montos anuales que no llegan más allá de los $5,000, $6,000, $7,000. El régimen de microempresarios prevé obviamente no un límite en esa parte, sino calificar al microempresario por el volumen de sus ingresos, que es mucho más alto, y por la cantidad de empleados que pueda tener. Y es ahí donde esa persona puede aplicar el régimen para poder pagar un impuesto, digamos, único, fijo, y además poder declarar semestralmente. Y también importante, no ser agente de retención. ¿Qué es esto de ser agente de retención? Que yo tengo que retenerle impuestos a terceros y pasárselos al SRI. Pero esa obligación implica que tenga que, en muchos casos, tener una contabilidad, un contador y pagar, ¿no? Sí. Ahora, la contabilidad se va a mantener porque obviamente en lo que se trató con los colegios de contadores se preveyó que ellos también puedan
en este caso solventar ese tipo de requerimientos a los microempresarios, porque hay microempresas y microempresas. Hay unas más grandes y unas más chiquitas, y el nivel de operaciones demanda muchas veces esta contabilidad y transparencia que beneficia tanto al empresario que tiene claridad en sus cuentas, como a la administración tributaria también que tiene claridad en lo que tiene que cobrar y entrar a menos régimen de presunciones o de estimaciones para cobrar tributos. Hay microempresas que ya están en el límite de las pymes, por ejemplo, de ahí pasa al régimen general, que ya es el habitual. Entonces, declaración de impuesto a la renta, declaración del IVA. Ajá. Ahora también otra obligación o un beneficio que tienen los empleados de dependencia son los anexos de gastos personales y la proyección. Cuando arranca mi año me pregunta el empleado, bueno, sus gastos personales, hagan una proyección de cuánto va a gastar. ¿Y para qué le preguntan eso? Para que le pueda rebajar de la retención que le hago todos los meses un valor. Si yo le retengo 100, le voy a retener 50, pero me tiene que entregar la proyección de gastos personales. Eso para los de relación de dependencia. También lo pueden usar personas que no son en relación de dependencia. También. Pero no es obligatorio. No, es opcional, porque el uso de los gastos personales implica que al final del año yo tengo que presentar un anexo de gastos personales con los datos reales. Porque yo proyecto que voy a gastar en alimentación 3.000, pero tal vez al final del año gaste nomás 2.000. Claro, con las facturas, con las facturas. Eso, ¿no? Y ahorita todo es electrónico. Correcto. Y eso facilita el proceso porque ya no tengo que estar recolectando ni almacenando. Ahora, con el tema de las facturas. La mayoría queda un porcentaje mínimo. Queda un porcentaje mínimo, sobre todo personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Para ellos todavía la facturación técnica no es obligatoria, pero para naturales obligados a llevar contabilidad y sociedades, el régimen es obligatorio. Y esto tiene ventajas múltiples para las dos partes. Para el ciudadano, no tiene que conservar archivos, no tiene que guardar papeles y todo se carga automáticamente. Que guardar 7 años. Ahora ya no se guarda. Voy a votar todito lo que tengo, hermano. Tengo como 10 años. Se vota ya. Desde que se implementó en el ANDA se hace el conteo. ¿Cuándo fue? Esto ya arrancó más o menos en el año 2014-15, arrancamos gradualmente. Yo lo tengo todavía archivado. Yo tengo desde el 2002 archivado unas Lo aguantamos nomás entonces, Fíjese los años. Cuando son los años anteriores al 2014-15, todavía hay que conservarlo. Porque no existía ahí en ese momento la facturación electrónica y la ley que regía era la anterior. Pero con facturación electrónica, ya que se han ido incorporando gradualmente sectores. Grandes contribuyentes, mediana empresa, personas naturales, hemos ido cubriendo esos segmentos hasta tener casi una cobertura, estimo yo, del 90% de las transacciones. Oiga, y para la transparencia a nivel de la facturación electrónica es positivo porque ya ustedes, el Servicio de Renta Interna, cruza toda la información. Exacto. Con la factura ya que no hay mentiras ni falsedades. Porque antes en los manuales usted podía meter facturas que eran dolosas, inexistentes y todo. No, sí, justamente el proceso tenía entre sus múltiples aristas este tema, ¿no? Y no solamente el tema de control, que beneficia al Estado porque pues, llega a una base imponible más cierta, a un proceso de control más justo, y también le alivia cargas de archivo, de documentos, de papeles a los mismos usuarios, ¿no? Pero también la devolución tiene beneficios, porque yo ya no tengo que pedirle al ciudadano, deme sus facturas para ver qué gastó. No, pues no las tiene. Y tanto es así que cuando uno alguna vez ha hecho un proceso de devolución, las facturas electrónicas están precargadas, al menos en lo que es grupos prioritarios, y simplemente yo tengo que elegir la factura que voy a utilizar para mi devolución y dejarle seleccionada o no usar la que no voy a ¿Eso clasifica ya el Servicio de Renta Interna o uno mismo debe meter la factura, cargar la factura que corresponde? La factura está cargada. Ya está cargada. Uno la puede visualizar. Lo único que hay que hacer es una especie de checklist de decir, esta factura sí la voy a utilizar y esta no. Es un proceso muy sencillo. Y entonces la declaración en línea es sencillo. No necesitas un curso especial para llenar el formulario, hacerlo. No. Ahora incluso hemos ¿Pero necesitas un contador o no? Si es una sociedad, necesita una contabilidad. Y obviamente en algunos casos hay información del giro del negocio que hay que cargar. Hay depreciaciones, hay amortizaciones, inventarios, que eso no es que está facturado, sino que están los libros contables y tiene que ser traspasado. Pero el formulario ya precarga lo que tenemos. Es decir, los valores facturados por ingresos, las compras o adquisiciones efectuadas. Entonces, en el caso de las empresas, ya le da un nivel de avance significativo en la declaración. Pero en el caso de la persona natural como uno, un profesional, un empleado de relación de dependencia, una persona autónoma, le está precargando, yo creo que más allá del 90% de toda su transaccionalidad del año. Perfecto. Porque ya están ahí cargadas mis ingresos
que me han reportado mis distintos empleadores, empresas o sociedades con las que he tenido algún tipo de negocio, y a su vez también los gastos que yo he efectuado, supermercados, que he efectuado a nivel de adquisición de alimentos, están también mis aportes a la seguridad social, está el 107 que me entrega la empresa, y lo que yo logro con el servicio en línea es reducir un tiempo promedio de 30 minutos que tomaba antes hacer todo este proceso o más, porque eso es el que conocía. El que no conocía había primero que ver de qué se trataba, a llevarlo a 6 minutos o 10 minutos en el más extenso de los casos. O sea, el proceso se ha simplificado dramáticamente. Gracias al esquema de facturación electrónica, que es un hito para nosotros como país, como Estado, y sobre el cual algunos países vecinos lo quieren replicar. Excelente. Porque es la tendencia mundial, pero hay economías más grandes que se les dificulta más. Pero Ecuador es una economía pequeña, pudimos entrar con mucha dinámica a este proceso. Nos falta un minuto. Johnny Alciver, nos falta un minuto. Una pregunta concreta. ¿Cuánto piensan recaudar con la puesta en vigencia de la ley de progresividad tributaria? Sí, bueno, las estimaciones más o menos oscilan entre los 500 y 550 millones, que son 550 millones. Que son las con los nuevas 14 reformas. mil millones que recaudaban ahora ya llevan a los 20 mil millones. Sí, pero bueno, aún todavía estamos pendientes de la asignación oficial de la meta de recaudación para el 2020, ¿no? Todavía no tienes tú la meta, ¿no? Todavía. Siempre cada año lo aumentan. ¿Qué porcentaje más o menos? Porque ahí veo la rata de crecimiento. Bueno, en años anteriores los porcentajes eran mayores, tal vez el 8, 9%, 10%. En los últimos años el porcentaje de aumento suele ser entre el 1 y el 2%, tratar de tener sintonía con el mismo Producto Interno Bruto. Claro, es decir, lógico, para que no se si recaudamos un poco más que el Producto Interno Bruto, en buena hora, ¿no? Pero tratamos de estar al menos en esa tendencia, ¿no? Y no por debajo, porque tenemos que mantener la misma dinámica de comercio, de industria que tiene el país a nivel de impuestos. Ese es nuestro patrón, y también lo que se llama la presión tributaria, tratar de que no suba excesivamente ni que tampoco baje, porque tenemos un promedio regional en donde uno ya sabe cuánto puede soportar un sistema, y también obviamente el ciudadano cuánto puede y además sobrellevar. Que los ingresos tributarios son parte del presupuesto, entonces hay que garantizar que son vitales, así como hay países que no tienen petróleo, no tienen recursos naturales que explotar como nosotros. Hay que ser conscientes que estos son recursos esporádicos, volátiles, ocasionales, que cuando son bien recolectados y bien invertidos generan bienestar, ¿no? Pero lo que mantiene a los estados, a los países a lo largo del tiempo es la propia contribución de los ciudadanos. ¿Y los deducibles van a aumentar o son los mismos? Los deducibles más bien sí se han aumentado. En el caso, por ejemplo, tenemos un rubro de arte y cultura, donde podemos ya incorporar temas como el teatro cuando asistimos, el cine, todo, incluso en temas de salud también podemos incorporar lo que son, si tenemos gimnasio. Cuando vayas al cine tienes que el papelito que te dan, el nombre nomás. Yo lo hago. En actividades incluso de salud tenemos también todo lo que es. Les decía, gimnasio que está hoy. Gimnasio también, ahorita todo el mundo va a los gimnasios. Ahí también hay descuento. El internet no está incluido. También, eso como gasto de educación, el internet. ¿Y el TV cable? El TV cable, bueno, eso no, que es un gasto de entretenimiento que no está clasificado. Hoy día en salud, educación, vivienda. Sí, pues claro. Sí, los gastos son alimentación, educación, arte y cultura, salud, vestimenta, vivienda. Y además las enfermedades raras y catastróficas o huérfanas, calificadas como tal por el Ministerio de Salud, tienen una deducción del doble de la normal, ¿no? Es decir, si el tope es 14.709, para enfermedades es de 22.633, que es un beneficio que da el Estado porque sabe que el tratamiento de esta enfermedad es costoso, oneroso. Vital saber, es fundamental. Bueno, es vital saber para las Johnny, usted nos ha informado, Johnny Alciver, de muchas cosas que es importante que los ciudadanos estén informados. Tiempo quedó corto. Porque ahora el servicio de renta interna es parte de nuestra convivencia, de nuestra vida. Antes todo el mundo evadía impuestos, nadie pagaba. No pago impuestos, la cultura de la recaudación y de la tributación ha avanzado significativamente. Bueno, y gracias, supongo, a todo el esfuerzo que han hecho desde el Servicio de Rentas Internas en la planificación, con las plataformas tecnológicas, con la innovación, pero fundamentalmente también con esas campañas de concientización del ciudadano, que su aporte es determinante para el progreso de un país, para la sostenibilidad, para las obras de infraestructura, para los presupuestos. Yo creo que eso es muy positivo.
Queremos agradecerle por haber estado con nosotros, Johnny Alcíbar, Servicio de Rentas Internas, a ustedes por vuestra sintonía. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Fernando Aguayo en vivo.